Hoy vamos a hablar de en qué se parece el Milan y el Manchester United y para eso nos hemos venido a la casa de la media inglesa. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y hoy hemos venido a casa de la media inglesa y estamos con Nacho. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo Un estás? placer. Muy buenas, Nacho. ¿Qué tal? Tenemos- Me ha sorprendido con este saludo. La última vez que viniste sí, ¿verdad? no había saludo de Grazie Cierto, ragazzi. lo hemos implementado. Yo creo que también fue motivado Samba. porque nos enseñasteis a hablar un poquito italiano. O nos dijisteis que nos pusiéramos las pilas a la hora de aprender. Bueno, digamos que os enseñamos un poco de pronunciación, porque lo que es gramática italiana vamos un poco justos. Nos ha costado mucho, ¿eh? O sea, grazie ragazzi, forza Soy Calcio, que son 5 palabras, y nos ha costado mucho hacerlo bien. Pero es Días. para haceros una pancarta. Días nos macho. costó, sí. Sí, O sea, señor. te imaginas los primeros vídeos grache, forcha, y la Forcha. gente poniéndose dice así y tal. Sí, bueno, ya sabes cómo es la gente aquí. Pero oye, nos han enseñado mucho y cada vez nos enseñan más cosas. Hoy vamos a hablar de cómo se parecen el Milan y el Manchester United, Ujú. que es cierto que están a muchos kilómetros de distancia. Sí. Hay países entre medias, Francia incluso, digamos, en línea recta, pero se parecen más de lo que pudiera parecer, o al menos a día de hoy, Sí. el estado de ambos equipos, que son dos conjuntos históricos, dos equipos que, en cuanto a títulos ganados de liga, el Manchester United es el que más títulos ha ganado, si contamos Ujú. Premier y la Premier Division anteriormente. Exacto. El Milan es el segundo junto con el Inter que más títulos ha ganado, después de la Juve, ha ganado 18, y en Europa el Manchester United es el segundo equipo que más Copas de Europa ha ganado en Inglaterra, y el Milan es el que más Copas de Europa ha ganado en Italia. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Y además, dos clubes que creo que lo que une a nuestra generación es que yo creo que somos la última que si nada cambia vamos a haber Ujú. visto a estos dos clubes con grandeza. Totalmente, este paso. Yo creo que siempre cada año nos decimos, este va a ser el año de ambos equipos, pero No, me Por temo que cierto, no. José, son dos equipos que tienen en común que no ganan una liga desde hace mucho Sí, tiempo. es que el Milan no lo hace desde la 2011-2012 y prácticamente el Manchester United pues es que todavía pues también está en ese 2012-2013, es que son ya prácticamente vamos a hacer una década de los mejores títulos, de los últimos títulos de los dos. Y lo peor además es cómo pinta la siguiente década, porque si al Sí. menos viéramos que son proyectos Sí, sí. que puede ser que poco a poco vayan resurgiendo, pero en el caso al menos yo que conozco mejor al Manchester United Ujú. que al Milan, pero veo al Milan desde la lejanía y veo exactamente lo mismo, incluso pinta peor. mucho mejor. Lo veo incluso peor que el Manchester Sí. United. Hay pocas opciones de que recuperen eso a corto plazo. Totalmente. Además es que yo creo que hay muchas deudas, por ejemplo, en el Milan que el Manchester United... El Manchester United tiene otras cosas, ¿no? Tiene otras problemas, cosas, tiene sí. problemas, pero por lo menos no tiene deudas como dinero el Milan. tiene. Exacto. Vamos a establecer esa comparación a través de una serie de puntos que nos han establecido que son dos equipos que se parecen más de lo que pudiera parecer, más allá del rojo que comparten ambos equipos en sus camisetas y en sus escudos, se parecen en bastantes cosas. Primer punto, mala gestión de los dueños, barrita directiva. Sí, esto es innegable, al menos en el caso del Manchester United. Ya sabéis que los Glazer a la cabeza y además con Ed Woodward como, vamos a llamar, mano ejecutora, no son precisamente personajes demasiado populares en Old Trafford. Es verdad que siempre lo solemos decir en la media inglesa que económicamente o financieramente Ed Woodward es un buen gestor, pero que las cuentas del Manchester United así lo reflejan, pero es un equipo que no tiene una cabeza deportiva. No tiene Sí. una cabeza pensante en ese sentido que haga una gestión deportiva acorde a los tiempos que ahora corren. Entonces, es un club que tiene mucho dinero, que sigue generando además mucho dinero, que sigue todavía impulsado por ese tirón que tuvo en esa época gloriosa con Sir Alex Ferguson, sobre todo en esa, vamos a decir, la era Premier, porque luego tú antes hacías la distinción, por supuesto, que también tuvo su época el Manchester United gloriosa, digamos, fuera de la Premier League, pero realmente cuando da ese impulso definitivo es cuando empieza la era Premier después de Es que 1992. el Milan sí que es verdad que también, yo creo que se asemeja un poco porque está Boba, está Maldini, que son la cabeza visible de este proyecto, que todavía no han atracado sus casas, por lo menos, pero es que luego está el fondo Elliot, que es el que lo lleva por detrás. Exacto. Sí, son como manos ejecutoras, por así decirlo, que están en la ciudad, Milán o Manchester. Pero bueno, yo creo que el Milan es un caso peor todavía. Porque de la familia Glazer, hicisteis vosotros un vídeo que recomendamos mucho, que está aquí encima, de Por cómo cierto, se están cargando un United. vídeo en el que hace 6 meses, y lo he visto hace poco, y es que estáis muy rojos, parecéis... Muy rojos, tío. Sí, no Físicamente. morenos, no diría morenos, sino muy rojos. Es acorde al vídeo. A veces Sí, hacemos presión, Maquillaje. apretamos las caras A lo Phil Jones después de 2 o Claro, 3 carreras. en función del color del equipo. Exacto. No tengo nada de lo que tengo que hacer Exacto. cuando me toca el Chelsea. En el caso, para que os hagáis una idea del proceso del Milan últimamente, más allá de Berlusconi, que ya de por sí es una figura
oscura. Hombre Vamos a dejarlo peculiar, ahí. un hombre peculiar. Fijaos cómo es Berlusconi. Los últimos años ya eran complicados, pero es que lo que ha venido después no ha sido fácil. Berlusconi le vende el club a Lee Jong-hong, que curiosamente resultó ser un fraude. Vaya. Debía mucho dinero en China y fue incluido en este país en la lista de morosos oficial. Curiosamente dejó de pagar al fondo Elliott, que era un fondo de inversión que le prestó el dinero para comprar el Milan. Claro, ¿qué pasó? Que al final, si a alguien le dejas de pagar el dinero que le debes, pues se queda. Hombre, por lo que sea, a lo mejor te aparece un par de hombres de 2 metros con palos en las manos, ¿no? Y le dijeron al bueno del dueño del Milan por aquel entonces, danos el club. Y ahora mismo el club es de alguien que lo está gestionando de una forma más o menos correcta para intentar cuadrar cuentas, pero es de alguien que en su día no lo quiso comprar. Es un poco un drama. Sí, que al final para un club como el Milan, por mucho que haya una gestión mínimamente decente en lo económico, es muy triste ver que está gestionado por gente que no lo quiere realmente. Es un poco... Es que quiere no perder dinero. Claro. Exacto. En ese sentido podemos trazar el paralelismo con el Manchester United. El Manchester United incluso hay bastantes tropelías por detrás de los Glazer en los que se ve que simplemente es un activo para ganar dinero. Pero esto es lo que siempre decimos en cuanto a clubes de fútbol y más cuando son clubes de este nivel. Estamos hablando de clubes y por tanto los dueños, lo único que se les exige, yo creo que no hay ningún aficionado al que se le escape que un dueño de un club de fútbol quiere ganar dinero con el club de fútbol, pero lo único que se le pide a cambio es que respete esa condición de, vamos a llamarlo empresa especial, pero empresa que tiene una comunidad en torno a ella, una afición que hay que cuidar, unos valores, y eso es lo que sobre todo no están recibiendo los aficionados del Manchester United por parte de los Glazers, y de hecho no sé si ha sucedido en el caso del Milan, pero en el caso del Manchester United se llegó a crear el FC United, que fue la respuesta... No hemos llegado a ese punto, pero ojo. Exacto, fue la respuesta desde el fútbol amateur de un grupo de aficionados del Manchester United que estaban hartos de la gestión de los Glazers y dijeron, al carajo, nos creamos otro equipo y nosotros vivimos con este que al menos representa nuestros valores a diferencia de lo que es el Manchester United, que para nosotros se ha convertido en un club sin alma. Al FC United ahora ya le va más o menos bien, ahora menos bien que más, pero para que veáis hasta qué punto se ha llegado con los Glazers. Es que el Milan tuvo que contactar con... La UEFA se tuvo que poner a hacer los deberes con el Milan para decirle, oye, en este tiempo tenéis que pagar tal, que todavía tenéis muchas deudas, para no echaros de competiciones como la Champions League, aunque sí que es verdad que ha tenido que sacrificar la Europa League, que no se queden sin fichar, han tenido que llegar a una serie de acuerdos porque la cosa era, desde luego, preocupante. Sí, además el Manchester United no ha tenido que meterse en temas de fair play financiero todavía, pero bueno. Bueno, sí, ya te digo, económicamente el Manchester United está bastante tranquilo y de hecho que se lo digan a los jugadores que tienen unos sueldos altísimos para la calidad de la plantilla. Del Milan se habla, eso sí, de que los dueños están perdiendo 10 millones de euros por mes, así que bueno, eso nos hace una idea de cómo está la situación. Otro tema que queremos hablar es, otro punto en común, es la ausencia de un líder en el banquillo, en el Manchester United desde Ferguson, en el Milan desde Massimiliano Allegri, y es algo que es una realidad, más o menos, desde la misma etapa, desde la última Premier del Manchester United con Ferguson y desde el último Scudetto del Milan con Allegri. Desde entonces no ha habido un líder en el banquillo de ninguno de los dos equipos o alguien que se establezca. Para que nos hagamos una idea, la lista de técnicos que han pasado desde que se marchó el último por cada uno de los dos equipos. En el Milan se marchó el bueno de Allegri, estuvo Tassotti, exjugador, un partido, Clarence Seedorf, 22 partidos, exjugador, Filippo Inzaghi, exjugador, 40 partidos, Sinisa Mihajlovic, 38 partidos, Christian Brocchi, exjugador, 7 partidos, Vincenzo Montella, 64 partidos, Gennaro Gattuso, exjugador, 83 partidos, Marco Giampaolo, los grandísimos 7 partidos, y Stefano Pioli, pues todavía aguanta, aunque no sabemos hasta cuándo. No son tantos en el United, pero es cierto que David Moyes, Ryan Giggs, Luis Van Gaal, José Mourinho, ahora Solskjaer, es que al final no hay nadie al volante, se podría decir. Sí, Giggs fue una opción más, digamos, de transición, porque en ese sentido pues el pobre no podía hacer otra cosa, pero en el caso del Manchester United, esto también es algo que hemos comentado, que por un lado Ferguson es una figura tan grande que es insustituible, a tantísimos niveles, que es muy difícil estar a la altura de lo que es la sombra de ese Alex Ferguson, pero también es verdad que el equipo que le deja David Moyes es un auténtico marrón. Es un auténtico marrón porque era una plantilla que ya necesitaba una reconstrucción profunda y era bastante complicado, sobre todo además viniendo en una época que es la que, en mi opinión, no se ha acabado de encontrarse Alex Ferguson, que a lo mejor lo habría hecho perfectamente bien en el caso de encontrársela, pero se encuentra este Manchester United que se basa en Alex Ferguson y que el Manchester City se convierte en una potencia mundial de primerísimo orden, y eso también va un poco retocando lo que es todo el mapa futbolístico de
de Inglaterra. Ujú. A ello hay que añadir la llegada de Klopp. La llegada de Klopp va haciendo al Liverpool otra vez grande. El Chelsea es un equipo que siempre tiene altibajos, pero yo siempre lo digo con el Siempre Chelsea. está ahí, ¿no? El Chelsea cuando toca fondo es dramático. Pero claro, después de tocar fondo, el Chelsea luego siempre tiene un pico. Y ese pico muchas veces se traduce en ganar una Premier League. Así es el Chelsea. Y sus aficionados lo entienden así también. Y para bien o para mal. Y en el caso del Manchester United, ya te digo, es muy difícil ahora, en un banquillo como el del el equipo mancuniano, digamos, plantearte que tu carrera puede ir a mejor. Habla mucha gente, por ejemplo, de Pochettino, de entrenadores de este nivel. Ha sido una trituradora de entrenadores el banquillo de Old Trafford. Mira, también ha sonado para el Milan, Pochettino. Pero al Claro. final te pones en la tesitura siendo Pochettino, entiendo que me la voy a jugar mi reputación yéndome a un equipo en el que seguramente las cosas no vayan bien. Claro, en este caso, por ejemplo, han apostado por Solskjaer. Yo creo que Solskjaer no tiene toda la culpa que mucha gente le da en la situación del Manchester United, pero también es verdad que no es un entrenador de nivel élite que nos podríamos acostumbrar en el Manchester United, pero claro... ¿Es vuestro Gattuso? Si no es Solskjaer, Pues bueno, es verdad que en una pelea yo aspiro a que Gattuso le destroce el cráneo Sí, eso sí. a Solskjaer. Solskjaer metería algún gol más, pero Gattuso probablemente lo mataría. Pero... Bueno, pero son circunstancias parecidas, ¿no? Al final recurrir a alguien que conoce la casa, que es cierto que no tiene mucho bagaje. En el caso del Milan se habla mucho de quemar técnicos o quemar leyendas, ¿no? Ya. Como que es un jugador al final, el Pipo Inzaghi era muy querido como futbolista, Clarence Seedorf muy querido como futbolista, Gattuso muy querido como futbolista, pero al final acaban saliendo por la puerta de atrás como técnicos y su figura de leyenda queda un poco manchada, incluso ahora con Maldini, que está en la gerencia del club. Maldini como jugador ha sido lo máximo junto a Franco Sí, Baresi, sí. pero es que ahora hay mucha gente del Milan que le critica por su gestión. Nos decían que incluso la curva ya no le... Como que no tenía ese sentimiento, por ejemplo, con Baresi, que es súper respetado, es que con Maldini eso ya no pasa. Qué peligro eso, ¿eh? Qué Sí, peligro. sí, sí. Sí, Eso sí. ya es grave. En el caso de Solskjaer también, Solskjaer es un tipo súper respetado en Old Trafford y de hecho cuando llegó además empieza a ganar muchos partidos, despierta mucha ilusión en Old Trafford, pero ahora ya tiene también un sector crítico muy grande y lo que os decía, yo el problema es que no veo una opción mejor porque no creo que haya muchos entrenadores que les interese, aunque esto suene raro porque hace unos años Sí, era eso es surrealista bien, ¿eh? decirlo, no creo que les interese entrenar al Manchester United. Por otra parte también te digo que el Manchester United vas viendo los entrenadores por los que ha apostado y creo que todavía no se ve un golpe de, digamos, de efecto definitivo en cuanto a cambiar una idea de juego. Se va a Alex Ferguson, entra David Moyes. David Moyes es una solución muy continuista, venía a hacerlo excelentemente bien en el Everton, pero continuista. Mourinho pues es un tipo que ya poco a poco se ha ido quedando algo más anticuado en cuanto a su librillo, que sigue todavía en la élite, pero no hay ningún, ya te digo, un golpe de efecto como podría ser Pochettino en este caso. Bueno, sí, yo creo que está en una rampa tan hacia abajo que yo creo que cualquier entrenador podría, no sé si salvar la situación, porque sí que es verdad que puede darle un empujón hacia arriba, ¿no? Yo creo que tampoco me parece algo tan complicado, por ejemplo, para Pochettino, un entrenador así, pero luego se le va a exigir tanto llegar arriba que a lo mejor ahí es donde le puede destruir, ¿no? Claro, claro, es que ese es el problema ahora mismo del Manchester United. ¿Cuál es el objetivo del Manchester United o la aspiración? Pues en principio podría ser entrar en Champions para ir poco a poco, porque el Manchester City y el Liverpool están tan lejos, pero al mismo tiempo que se le pide entrar en el vamos a decir, en el top 4, estamos viendo que el Leicester está entrando en esa zona en la que se está rompiendo el Big Six. Los Wolves vienen muy fuertes. Hay que tener cuidado también con eso en cuanto a quemar, como tú decías antes, a los entrenadores por las aspiraciones del club. Pochettino, por ejemplo, si llega al Manchester United ahora, yo creo que en Old Trafford tendrían que tener en cuenta que a lo mejor la primera temporada hay que tener un mal resultado. Klopp, de hecho, sus primeras fases en el Liverpool fueron desastrosas porque era un equipo por hacer y ellos tuvieron paciencia y eso ahora pues les da resultados. Eso lo podemos traducir a otro punto, que es los objetivos históricos de los clubes, de Milan y Manchester United, no se tienen que corresponder con los objetivos actuales. Es que al final, pues cualquiera puede pensar, joder, el Milan o el Manchester United tienen que aspirar a ganar el título de Liga. Pero la realidad es que ahora uno no puede competir con la Juve, con el Inter, con el Napoli incluso en sus buenos años, y el United no puede competir con el Liverpool o con el City. Entonces, eso es lo primero que tiene que asumir la propia afición, la prensa incluso, de saber que estos equipos pues no están para eso, y luego ya pues pensarán en esos objetivos históricos de cosas que ganaron en el pasado, pues volver a repetirlo. También te digo que yo en ese sentido tampoco percibo que la afición del Manchester United le esté pidiendo al equipo tenéis que ganar la Liga. Eso es cierto que yo creo que la gente ya sabe bien Sí, lo que sabe hay, ¿no? y en ese sentido sí es cierto que más o menos son cautos porque saben la situación del club. Ahora, ya te digo, yo me enfoco a traer a un entrenador verdaderamente revolucionario, no Solskjaer, pero de primer nivel. El ejemplo es que es muy bueno el de Pochettino. Y ahí es donde creo que el Trafford tendría que hacer
un ejercicio de paciencia si las cosas no salen bien, que también podrían salir bien. Yo creo que llevan tantas penas que a lo mejor se pueden conformar con una clasificación a Champions. Claro, es que eso para ellos, realmente para el Manchester United ya sería un paso muy grande. Y este año está complicado porque es verdad que está barata la clasificación para Champions, pero hay una brecha por ahora con el Chelsea que no sé yo si van a conseguir atajar. No, y en el Milan también volver a Champions sería algo histórico sin duda alguna. Y vamos a entrar en una vorágine de debacle en cuanto al tema de fichajes, que yo creo que es lo que ha terminado matando a ambos equipos. Y es que al final cada año es un proyecto. Por la cantidad de jugadores que se marchan, por la cantidad de jugadores que llegan, por la cantidad de jugadores que se invierten, demuestra un poco que no hay una idea clara a largo plazo. Claro, al final, al no haber técnicos que consigan establecerse como lo hizo Ferguson o como lo hizo Allegri en el Milan, pues es muy complicado establecer un proyecto a largo plazo. Pero es que la cantidad de dinero que se han gastado, o sea, por ejemplo, los tres últimos años del Milan, el Milan ha gastado 195 millones en 2017-2018, 191 millones en 2018-2019 y 100 millones este año. Obviamente no ha dado resultado. El Manchester United ha sobrepasado los 150 millones de forma habitual desde 2014, 159 millones esta temporada. Al final es gastar una cantidad de dinero, que ahora entraremos de los jugadores que han fichado, pero no se corresponde con el rendimiento de la plantilla. Porque es lo que hablábamos antes, que no hay un proyecto deportivo. En el momento que no hay un proyecto deportivo, todo lo demás se va cayendo, porque si la cabeza pensante es Ed Woodward, que es un contable, pero no es un hombre de fútbol, todo lo demás se desmorona. De hecho, en este proyecto, lo que creo que sería ideal es tener un entrenador que de verdad veas que tiene un plan. Proyecto, sí. Exacto, un plan a 5 años que ya haya demostrado además, como por ejemplo Pochettino en el Tottenham, que funcionó. Ese plan a fuego lento que acabó llevando un equipo que no aspiraba ni mucho menos a eso a la final de la Champions. Ahí es donde tocó techo. Pero en el caso de Solskjaer creo que es lo que mucha gente dice, que no es un entrenador para ese plazo, digamos, o para esa gestión, pero es que luego ves cómo gestiona el Manchester United, ya no solo su dinero, sino su plantilla, es una plantilla infladísima en cuanto a salarios, sí. pero infladísima. Hay jugadores que no han dado ningún rendimiento después de un contrato altísimo. Alexis Sánchez, es verdad que en su día a mí me pareció un buen fichaje y luego se cayó, pero con todo. Pero recuerdo, por ejemplo, la renovación de Luke Shaw. Luke Shaw es un futbolista que cobra una barbaridad para las prestaciones que luego ha demostrado, claro. Luego se le pide al Manchester United que fiche a Ben Chilwell. Bueno, ya, pero es que Luke Shaw cobra una barbaridad respecto a Ben Chilwell, entonces tienes que solucionar muchas cosas en esa plantilla. Entonces, la gestión económica, ya te digo, muchas veces peca el Manchester United también de tener esa cantidad de dinero y derrocharlo, sí. Y por supuesto también que cuando tú vas a comprar un jugador, ya te está esperando el otro equipo con la recortada porque sabe que tienes todavía mucho dinero a pesar de que has perdido tu grandeza. Esa es la gran diferencia con el Milan, yo creo. El Milan no maneja unos sueldos, yo creo que en Italia no se manejan. El Inter ya está un poquito más recordando escalones con la Juventus, que está muy lejos, pero el Milan, por ejemplo, no le veo un equipo que en sueldos, por ejemplo, no tenga tanto ese problema. Dicho esto, más grave sí, porque el que más cobra es Donnarumma, que cobra 6,5 millones por temporada, que será una cifra incluso normal para un equipo como el Manchester United. Pero hay jugadores también mal pagados. O sea, al final, Lucas Biglia es de los que más cobra, Fabio Borini era de los que más cobraba. Sí, Borini tremendamente. Por cierto, ¿qué ha hecho Fabio Borini en la Premier para jugar en equipos tan...? Bueno, que la gente realmente nos da para otro vídeo de jugadores sí. del calcio que somos muy de Fabio Borini. Que han jugado en la Premier. Bueno, Fabio Borini... En Inglaterra puedes preguntar por Fabio Borini. Y en Milán también. A ver qué te dicen. Otro punto es relacionado con los fichajes que destrozan fichajes prometedores. Al final hay una máxima que en Italia se ha dicho últimamente mucho, primero al Inter y luego al Milan, esta última década sobre todo, que es que cualquier fichaje que prometiera que acababa en estos equipos, su carrera se truncaba. Y al final es algo que hemos visto incluso en los dos equipos, ¿no? Jugadores jóvenes que llamaban mucho la atención y que cuando se les ficha como futuras estrellas y luego por lo que sea, al pasar por estos equipos, su carrera cambia. Vamos a poner ejemplos. En el Milan ficharon a Francesco Acerbi, que ahora mismo es uno de los mejores centrales del calcio, y en el Milan, obviamente, no lo aprovecharon. Andrés Silva, ¿os acordáis de Andrés Silva? Sí. Cuando Andrés Silva pintaba para ser el 9 de Portugal junto a Cristiano. No sabemos dónde está Andrés Silva. Matías Caldara parecía que iba a ser uno de los mejores centrales jóvenes. Bueno, las lesiones, también en su cabeza, al final una vorágine negativa que lo ha matado. Franck Kessié que parecía una versión 2.0 de Marcel Desailly. Tremendo. Pues lo odian. Pues lo odian. Pero siguen en Milan. Mucho. Siguen en Milan, es otro tema, quitárselo de encima. Y luego Lucas Paquetá y Christoph Piontek, que son los últimos grandes talentos que ha fichado el Milan, y ya están saliendo por la puerta de atrás. Sí. Tremendo además lo de Piontek, creo que fue en el Genoa cuando el tío se llenaba de goles. Sí. Ojo, no lo mandemos dentro de mucho.
Sí. No, yo estaría encantado. Y luego Paquetá, pues, ¿qué te voy a decir? Me parece un nombre destinado al fracaso. Pero no te creas que el Manchester United no se escapa de este tema, ¿eh? Porque al final, ni mucho menos. ¿Cómo llega Di María? Llega de ser Dios en el Real Madrid y pasan cosas. Anthony Martial, 60 millones costó. Un talentazo francés del Mónaco, pues ahí está. Memphis Depay, que parece que estaba reencontrando antes de la lesión en el Olympique de Lyon, en el Manchester United, sin pena ni gloria. O sea, ¿te acuerdas de Morgan Schneiderlin? Hombre, claro. Que costó además 35 millones. Sí, y además cuando llega, procedente del Southampton, era un grandísimo centrocampista. Pero... ¿Qué ha pasado con Pogba también? ¿Qué podemos decir de Pogba, no? Que llega para ser un líder absoluto después de la Juventus serlo, y ya se está hablando de una posible vuelta a Turín. ¿Vas a darme más nombres? ¿O bueno, te iba a dar alguno a Don Romelu. Lo digo porque, claro, estamos hablando de un montón de nombres que yo creo también que es cuestión de que se han encontrado un panorama deportivo muy complicado. De hecho, Pogba, aquí siempre lo decimos, pero Pogba tiene un equipo muy difícil en el que brillar y aún así ha sido el mejor jugador del Manchester United. Sí, porque muerto con Francia no está. Muerto con Francia claro, no está. Claro. Y en el Manchester United, cuando ha podido jugar y no ha tenido estos problemas de lesiones, yo creo que ha sido el mejor jugador del equipo. Romelu Lukaku, igual. Creo que se encuentra también un panorama muy complicado en el que desenvolverse. Además, en la Premier se le tiene bastante respeto por lo que hizo, ya te digo, en Everton, en West Brom, y ahora en el Inter está volviendo a recuperar el nivel de jugador que es. Pero luego hay otros futbolistas que el periodo de adaptación también hay que entender que es complicado en la Premier. Di María no tuvo ningún proceso de adaptación, yo le recuerdo nada más una vaselina en un partido y eso es todo, que fue una vaselina espectacular. Memphis Depay también tuvo muchos problemas en el Manchester United. Morgan Schneiderlin, pues a lo mejor es el típico fichaje que quizás intentas trasladar de un buen rendimiento en el Southampton a lo Liverpool, precisamente, que ficha siempre en el Southampton, y luego no te acaba de funcionar del todo porque es al fin y al cabo una apuesta. Pero yo creo que la línea general que vemos aquí son futbolistas que como materia prima están bien, pero en el conjunto del Manchester United, primero, no tenían mucho sentido porque no había un plan deportivo, y en ese momento en el que no tienes un plan deportivo, los fichajes acaban siendo susceptibles de fracaso, y luego además ya te digo que había varias apuestas arriesgadas por ahí. Anthony Martial, por ejemplo, pues hombre, a día de hoy es un futbolista útil para el Manchester United. Ahora, que se ha quedado por el camino en cuanto a lo que prometía ser. Pero es que de lo que venía también, es que tampoco habíamos visto de Martial muchísimo tiempo, habíamos visto no sé si son 6 meses o un año lo que está prácticamente en el Mónaco saliéndose y ya prácticamente, pero una cifra impresionante que en variables se infló muchísimo más. Sí, por supuesto, fue un fichaje muy caro para lo que luego ha dado, a pesar de que yo creo que si se fuera hoy del Manchester United la gente diría, bueno, un fracaso no ha sido, pero sí que fue caro. Es que otra cosa que tienen en común estos dos equipos es que cualquier jugador bueno que destaca, joven o medianamente joven, cada jugador que destaca en su respectiva liga o incluso fuera, es rápidamente relacionado con estos equipos. Es tanta la necesidad que destaca un jugador en el Everton, en cualquier equipo de la Premier, es relacionado con el Manchester United. De hecho, yo el otro día estaba viendo un vídeo de los centrales de la Premier. Sí. ¿Cuántas veces dijisteis que esto ha sonado para el Manchester United? En jugadores que pintaban para... Hay algunos, lo dijimos por ejemplo con Ben Godfrey, el central del Norwich, y es verdad que luego Godfrey este año no está rindiendo tan bien como podíamos esperar en Championship, aunque también ha tenido lesiones, pero eso nos da pie también a hablar de lo que está haciendo Manchester United, que no sé si es el caso del Milan, pero dentro del desastre del Manchester United sí al menos me gusta ver que hay cierta tendencia ahora a apostar por el talento joven inglés. Sí, el tema es, ¿esto a dónde te lleva? Porque si es un proyecto a largo plazo, con un entrenador que sabes que vas a tener a largo plazo, empecemos por ahí. Ahora, con Solskjaer que está en la cuerda floja, no se sabe muy bien qué va a ser de él, me parece que ahí es cuando dices, suena a proyecto deportivo, pero realmente detrás no hay nada, está vacío. Porque el fichaje de Wan-Bissaka me parece bueno, creo que da un salto de calidad en cuanto a la defensa. Daniel James es un muy buen fichaje, es de estos fichajes de Championship que te adelantas a muchos equipos, como por ejemplo hizo el Leicester fichando a James Maddison, y que ahora nos fijamos todos en James Maddison, pues es ese tipo de fichajes, jugadores además británicos que entienden bien la idiosincrasia del club. McTominay me gusta mucho también viniendo desde la cantera, Greenwood tiene buena pinta, Rashford ya es un líder, tiene buena pinta todo eso, pero necesitas a alguien detrás que de verdad sepas que es un entrenador contrastado y un entrenador que te puede dar pues un proyecto a 5 años, y hablo del entrenador porque, aunque sea así de triste, descarto que desde la directiva se haga un sistema, digamos, para tener una gestión deportiva suficiente. Entonces, o sea, es un equipo que realmente solo veo salvable con un entrenador que se ponga la capa de héroe.
pero cuando ese entrenador se vaya, seguirá siendo el mismo desastre porque el problema principal está en la directiva, está en los dueños y hasta que no se vayan los Glazers, el Manchester United no tiene visión de futuro en cuanto a alcanzar a Liverpool y a Manchester City. El Manchester City tiene mucho dinero, pero también tiene una estructura deportiva muy bien montada, y en el caso de Liverpool es ejemplar lo que han hecho en los últimos años. El Manchester United en esos términos de organización está a años luz. Sí, en el Milan lo hemos comentado, que haga un Inter, en este caso, que fichen Claro. a un tío como Conte, que sabe cómo gestionar todo imponiéndose al resto de las voces, y a partir de ahí pues que empiecen a crear un proyecto. Pero claro, pero el Inter a lo mejor, porque Conte también es un tipo muy volátil. Sí, claro, es A que- lo mejor el Inter es una cuestión de 2 años, y en Sí. 2 años les ha ido bien. Claro. Mira el Chelsea. El Chelsea, en 2 años, el tío ganó una Premier League y una FA Cup. Ujú. Impecable. Ahora, el equipo se cayó, peleado con toda la afición, tenía que acabarse sí o sí, y luego el club después de eso ha sufrido. Con Conte queremos pensar que está cerca de su casa. Claro, Eso claro. lo va a tener más tranquilo. Veremos, pero al final es lo que hablamos, que tú ves por ejemplo el Liverpool, y el Liverpool por supuesto tiene a Klopp, pero tiene una estructura deportiva tan sólida que puedes incluso pensar que si se va el alemán puede sobrevivir el club, por Sí. supuesto. Y en el caso del Manchester United, ya te digo, yo veo que hay un serio peligro en el caso de que venga alguien decente, de luego que se caiga todo. Es un poco, lo hablamos el otro día con otro ejemplo muy interesante que es el Southampton. Southampton vive de Ralph Hasenhüttl, pero si Ralph Hasenhüttl se va, ahí no hay nadie que sepa de fútbol. Y esto sí. podría pasar en el caso del Manchester United. En el caso Y esto, del y estoy Milan, imaginándome que tuviera un entrenador para ello, porque yo creo que Solskjaer, a pesar de que no le culpo de todo, Ujú. no es un entrenador para eso. En el Milan no hay entrenador, pero yo creo que hay proyecto de jugadores jóvenes, como bien comentaba, yo creo que ahí se parecen mucho, ¿no? Porque hemos visto jugadores como Benacer, que son jugadores al fin y al cabo jóvenes y que tienen todavía un techo muy alto. Samu Castillejo llega en un momento en el que yo creo que desde Milán se confía más en una progresión que prácticamente también venía con muchas cosas de España, con mucha influencia. Pero es que ha fichado bien, yo creo que el Milan potenciando para el futuro, pero falta alguien que obviamente, como bien dices, con el Manchester United tiene esa semejanza. Lo que decíamos, es, el contenido está bien, pero luego en realidad Exacto. está hueco, es que no... También son expertos ambos en otra cosa, y es en fichar malos jugadores. Bueno, esto es Pero algo que no me- muy malos jugadores. Sí. Bueno, muy malos, a ver. Jugadores que no han dado el nivel ni de cerca. En el caso del Milan, recientemente nuestro querido Hakan Çalhanoğlu, Madre que viene mía. de marcar 2 goles, pero es un Madre desastre. mía. Yo lo siento. José le gusta Hakan Buen pie Çalhanoğlu, tiene. pero Tiene buen pie, lo que pasa es que no tiene buen golpeo, pero, Pero ya ya está. se pero acabó, ya ¿no? está, Se es que acabó. no... Ricardo Rodríguez, Ostras. que sonó yo creo que para... Bueno, sonó Para para el el Madrid, Madrid, para el mucho tiempo Barcelona. sonando para el Madrid. Sí, sí, de sí, acuerdo, sí. de acuerdo. y es posible que acabe en el Fenerbahce, de suplente, no sé. PSV, La Liga PSV, Turca es que es desastre. un mundo... Pues estos dos jugadores costaron agujero negro. entre los dos casi 40 millones de euros. Ahí es nada, ¿eh? Y Ricardo Rodríguez lo pueden vender por 5. Sí, eso Madre es mía, un Es buen el negocio. acuerdo que tienen con el Fenerbahce. Un buen negocio. Gianluca Lapadula, que tiene ya un nombre espectacular. Luca Lapadula. Después de reventarla en Serie B, deciden ficharlo, y obviamente no salió bien. Andrea Bertolacci, que Es que son acabó... nombres de puro carisma. Bertolacci costó Les 20 perdono millones. todo. Sí, o sea, costó 20 millones, se fue libre esta temporada del Milan después de no jugar prácticamente nada. Y bueno, es un desastre. Andrea Poli, otro que parecía un nuevo centrocampista de leyenda en Italia y un desastre. Y en leyenda se quedó. Sí. Cristian Zapata, Madre ex del mía. Villarreal, Madre que mía. ha sido un auténtico desastre también. Y bueno, Fabio Borini, tenemos que hablar de Fabio Borini, que costó 7 millones de euros. Sí. Lo de Fabio Borini, de verdad, es que... No, Qué no desastre, no macho. se puede llegar a aceptar en ningún momento. No, Es que no. Pero fíjate la carrera que ha tenido Borini, ¿eh? Luego termina y dijo, mira los clubes en los que he jugado. Eso sí, eso puede Ojo, presumir, puede sí, presumir, ahora. eso es cierto. A favor de Fabio Borini, diré que ha jugado en todas las posiciones menos de central y de portero. Joder, O sea, macho. lateral, En el Milan, ambos desde luego laterales, que o sea, sí. de todo. Has jugado absolutamente de todo. Pero bueno. Pero en este caso no es por, joder, qué bueno eres, qué polivalente, sino por qué malo eres, no sé dónde ponerte. Sí, Ya, sí. ya. Pero es que vosotros bueno, digo vosotros, los Manchester United, Lo inglés. ojo, porque Fred costó 60 millones de euros. Fred, a mí me gustaba, pero yo creo que en el global no lo ha hecho muy bien para los 60 millones. No, que no, costó. no. Desde luego ya te Os digo. mandamos a Mateo Darmian por 18 millones. Madre mía. Por 18 millonazos, Ahí es nada. Se ha ido al Parma, por Sí. 4 o Madre mía, 5. Luxo costó 37 y no quiero hablar de lo que cobra. Marcos Rojo costó 20 millones. 20 millones. Y aquí me duele un poco porque es Marwan Fellaini el otro que he metido. Pero yo le tengo mucho cariño a Marwan Fellaini. Marwan Fellaini lo que pasa es que es cuestión de que ese puro discurso de David Moyes. Se lo trae David Moyes y en ese momento... Pero pues, yo me acuerdo que se lo trae David Moyes y no lo usa
con el rol que lo usaba en el Claro, Everton, ¿no? claro, pero porque David Moyes se le cae el equipo por 7 sitios distintos y al final Marouane Fellaini ha acabado jugando tanto con Moyes sobre todo, y yo lo he visto con Mourinho, situaciones perpénticas en las que era delantero centro, que subía a rematar y que lo usaba para eso. Marouane Fellaini es pues una consecuencia clara, es el mejor ejemplo de lo que es la gestión de fichajes y la gestión deportiva del Manchester United, pero luego todos estos nombres que has dicho es la demostración de lo que ha pasado en este club. Un club al que le cuesta fichar barato porque saben el dinero que tiene y al mismo tiempo le cuesta fichar talento porque ese talento no se quiere desperdiciar en un equipo que ahora mismo va a la deriva. Totalmente. Y es que, alucinante, todos los nombres que has dicho con los precios, el uso que han tenido. Marcos Rojo es un tipo que pasa en la historia como uno de los peores defensas que ha tenido el Manchester United en la era Premier. Pero luego Mateo Darmian ha sido también un desastre. Luke Shaw, es verdad que prometía mucho cuando llega del Soton, mira, otro que llega del Soton precisamente, pero luego poco a poco, tanto problemas de forma física, de rendimiento, es una apuesta que te sale mal. El problema es que al Manchester United la mayoría de apuestas le están saliendo mal. Sí, Mateo Darmian, que dejamos el cebo para un vídeo que vamos a grabar con vosotros, estuvo cerca, muy cerca estos últimos meses de irse con Conte también. Tela. Otro más. Tela. Otro punto es la pérdida de identidad dentro de las plantillas. Y este es un tema curioso porque al final, si nos basamos en plantillas históricas que ha tenido el Milan, siempre ha habido un Van Basten, un Kaká, Gattuso, Sidor, jugadores de, digamos, perfiles muy técnicos arriba, jugadores brillantes. Kaká y Van Basten han sido brillantes, de los mejores de la historia, en sus respectivos roles, y Sidor y Gattuso, jugadores más oscuros, por decirlo de algún modo, con un trabajo más gris, pero que eran tremendamente útiles. En el caso del Manchester United también había una mezcla de jugadores. Estaba jugadores de arriba muy, muy talentosos como Cristiano, como Cantona, y luego tenías jugadores que sabías que se podían identificar con el club, ¿no? Como por ejemplo Scholes, Fletcher, ese tipo de centrocampistas. Sí. Es cierto que ahora el Manchester United sobre todo está recuperando el tema de jugadores de la casa, por así decirlo, que están teniendo protagonismo. No sé si porque son muy buenos o porque no hay otra cosa. Pero en el caso del Milan se está perdiendo un poco esa identidad, y el mejor ejemplo es la venta de vuestro querido Cutrone, que supuso un cisma total en la afición, pero era renunciar a alguien de la casa y eso fue un poco un drama, se perdió un poco la identidad de esa plantilla. Sí, a ver, es que yo creo que lo de Cutrone también era porque era el mejor revulsivo que había para la delantera del Milan, con ese hambre que salía para revolucionar partidos. Y eso que no hizo una buena temporada, la última. Exacto, pero es que yo creo que en el Wolves, para ser titular, tenía que ser ese suplente de Raúl Jiménez, ¿no? Yo creo que esa percepción con la que más o menos nosotros nos hacíamos a la idea, sí que podía salir bien, pero es que parece que se ha caído por todas partes lo que ha sido Cutrone, es que no se ha visto ese hambre. Y que además el problema de Cutrone es que se va a un equipo que tiene un once súper bien definido. Mira a Jesús Vallejo también se marcha a un club en el que podía jugar minutos en teoría, pero claro, me da la sensación de que nadie le avisó a Vallejo de que aunque se lesione, pero todo el mundo, nadie va a quitar esa línea de 3, y que incluso después ya hemos visto que uno confía, por ejemplo, en Roman Saiz antes que en Vallejo, pero volviendo al tema que comentabais, es que el Manchester United también es un club que se ha basado muchas veces en gente de la casa, pero en generaciones muy brillantes. Es decir, Matt Busby no se entiende sin los Busby Babes. Ferguson no se entiende sin los Fergie Fredlins. Claro, es una generación dorada que ahora es difícil encontrar. Hay buen material, por supuesto, en la cantera, pero yo no veo ningún Scholes, no veo ningún Giggs. Es complicado a partir de ahí formarte una plantilla con ese núcleo británico, que creo que eso sí están intentando recuperarlo, pero mediante fichajes y también alguna inclusión de la cantera. Pero ya te digo, quien aspira a encontrar ahora mismo en la cantera del Manchester United, Scholes, Giggs, no lo va a encontrar, los Neville, Nicky Butt, está bastante complicado, y creo que pues que tiene que haber un cambio en ese sentido, aunque es interesante lo que está intentando hacer con la juventud británica. Pero detrás tiene que haber un proyecto deportivo, volvemos a lo de siempre, y no lo hay. Ya para acabar, Nacho, simplemente dar un dato, y es que el último punto son que son aficiones fieles, muy fieles, porque pese al momento que viven ambos equipos, están llenando el estadio, o al menos alcanzando entradas medias muy, muy altas para lo que son ambas ligas. Así que eso hay que darle un punto a favor a sus aficiones, porque no terminan de ceder, piensan siempre que este año sí. Así que hay que confiar, hay que darles un voto de esperanza de cara al futuro, de que, joder, igual les va a ir mejor. Sí, desde luego, la afición del Manchester United, si algo tiene, es confianza. Pero pues nada, con este mensaje de confianza les vamos a despedir el vídeo. Ha sido un placer, Nacho, un auténtico placer. El placer ha sido mío, chicos. Ya sabéis a todos que os tenéis que suscribir al canal de la Media Inglesa, que os dejamos aquí debajo. También suscribiros a Soy Calcho y dejarnos aquí debajo si queréis que haya algún parecido más entre Milan y Manchester United. Os leemos.